Para transformar esta camisa en una blusa solo tienen que cortar la parte de abajo, luego cortar aquí arriba un poco curvo hasta el hombro y luego de aquí hacia abajo también curvo hasta debajo de la sisa. Luego aquí vamos a redondear un poco esta parte y cortar recto aquí en el costado. Después simplemente retiramos todo esto, tomamos esta parte y la cortamos a un lado para poder separarla. Abrimos una de esas dos piezas, la retiramos y tomamos esta para hacer la parte delantera. Entonces cortamos así siguiendo una curva similar a la que habíamos hecho en la parte de arriba. Luego desdoblamos esto, nos quedamos con una sola, abrimos esta pieza y para la parte de adelante voy a fruncir esta partecita de aquí abajo. Y para terminar vamos a juntar esta pieza de arriba con esta otra, vamos a coser por aquí y también vamos a cortar este lado de la parte de la espalda para quitar esa copa así como redondeada y que pues quede derecho en la parte de la espalda. Yo hice todas las costuras a mano y pues ya finalmente coloqué esta pieza aquí, cosí los costados, la tira en la espalda y este es el resultado. Les muestro cómo transformar esta camisa en un vestido. Ponemos encima una blusita que vamos a usar como guía y cortamos alrededor dejando algunos centímetros para la costura. Aquí cortamos hasta la cintura y luego vamos a hacer un corte aquí a los lados para poder dividirlo en dos piezas. Después cortamos de forma horizontal aquí en esta parte dejando 1 centímetro sin cortar. Luego retiramos la tela que sobró, que yo la voy a usar para hacer un adorno para colocárselo al final del video al vestido. Y luego lo que voy a hacer es abrir estas piezas y voy a cortar el escote. Bajo 5 centímetros del lado izquierdo de la tela y corto hacia arriba hasta llegar al hombro. Después voy a desdoblar esto para hacer una costura suelta en la parte de arriba de este corte y voy a fruncir de esta manera. Hago lo mismo del otro lado y en la parte de atrás del vestido doblo esto hacia abajo y coso por aquí. Finalmente hago algunas costuras como en los hombros, los dobladillos de la parte de arriba y uno los costados. Usé los retazos de tela que habían sobrado al inicio para hacer un moño o un corbatín, entonces hice un rectángulo de tela, luego lo cosí, hice uno más pequeño y lo pasé por en medio de ese grande. Así fue como quedó esto. Y ahora el dilema de siempre, ¿en qué lugar lo pongo? ¿En el pecho del vestido o en la parte de la cintura? Díganme en los comentarios. Transformemos esta camisa en una blusa. Comencemos cortando las mangas y después cortando aquí abajo el dobladillo. Luego medimos 4 centímetros hacia arriba, cortamos y luego esa tira que acabamos de cortar la cortamos nuevamente por la mitad y así obtendremos 2 tiras de 2 centímetros cada una. Después las separamos cortando aquí en esta parte. Vamos a hacerlas más delgadas, entonces vamos a estirarlas de esta forma para que queden más delgadas y se enrollen. Hacemos lo mismo con la otra tira y ahora aquí voy a cortar así en diagonal, que yo sé que siempre hago este estilo de blusas, pero es que me gusta, entonces pues por eso las hago así. Luego cortamos aquí a los lados para separar esta pieza, abrirla así y colocarla con el revés hacia afuera. Ahora cosemos el dobladillo abajo y aquí cosemos juntando esas piezas dejando 3 centímetros de los lados. Luego abrimos las costuras de esta forma, colocamos pues la plancha para que quede mejor abierta esas piezas. Vamos a coser aquí por un ladito, cosemos aquí a cada lado y luego vamos a pasar esta tira de abajo hacia arriba, después de arriba hacia abajo. Y luego hacemos lo mismo del otro lado. Al final hice los dobladillos de la parte de arriba y ya solamente queda fruncir de esta forma, hacer nudos y eso es todo. Transformé esta camisa en un vestido, comencé doblándola por la mitad así de esta forma y luego encima puse una blusita también doblada por la mitad y doblé las tiras hacia abajo. Después corté alrededor de la blusita dejando algunos centímetros para las costuras en la parte de arriba, solamente 1 centímetro porque luego voy a pasar la máquina fileteadora y hacer un doblez. Y aquí a los lados sí comencé dejando 1,5 centímetros de espacio y más abajo le di un poco de amplitud porque pues va a ser un vestido, entonces necesito que de la cintura hacia abajo sea más ancho. Y después corté aquí pues ya según el largo que quería para el vestido y luego hice este corte así horizontal. Luego terminé de cortar aquí este pedacito de tela y con esta tela que me sobró, que es toda la parte pues de arriba y de un lado, voy a hacer unos bolsillos para el vestido y unas tiras. Y luego aquí con esta otra parte lo que hice fue primero cortar el dobladillo,
que era pues el que tenía la camisa, y después esta pieza que es muy ancha, lo que hice fue cortarla por la mitad para tener dos piezas, y después cada una la corté por un lado para que queden dos tiras así muy largas, y la idea es luego juntar estas dos tiras por un lado y fruncirlas para colocarlas en la base del vestido. Ahora lo que voy a hacer es que voy a juntar estas dos piezas nuevamente, pero con los derechos juntos, para poder comenzar a hacer las costuras. Las puse así una encima de la otra, las acomodé muy bien y después cosí los lados, y luego hice los dobladillos de la parte de arriba, es decir, de las sisas y pues de la parte del escote. Luego con una de las mangas lo que hice fue cortarlas, y después corté aquí a un lado y luego corté de esta forma para hacer los bolsillos del vestido, que en realidad son muy pequeñitos. Entonces primero corté este rectángulo, luego lo corté por la mitad para tener dos piezas, y después les hice un doblez así. Y luego planché muy bien, o sea, el doblez lo hice en las tres partes, a los lados y en la parte de abajo. Luego lo cosí, y ahora sí voy a hacer la tira fruncida. Entonces esta fue la tira que corté al inicio. Lo que hice fue hacerle un dobladillo y luego fruncirla por un lado. Quedó de esta forma. Después pasé la máquina fileteadora por el lado que había fruncido. Al final cosí los costados del vestido y pues todas las costuras que les había dicho antes que había que hacer en la parte de arriba del vestido. Y lo único que queda por hacer es organizar las piezas y luego coserlas. Entonces coser las tiras pues en los hombros y coser esta pieza en la parte de abajo del vestido. Acomodé todo muy bien y luego cosí. Y eso es todo. Díganme si les gustó esta transformación de camisa a vestido o si preferían como estaba la camisa antes. Espero que les haya gustado y chao. Voy a convertir esta camisa en un vestido para niña, entonces voy a usar esta blusita como molde, la pongo así doblada encima y luego corto alrededor. Aquí voy a cortar solo hasta la cintura y después corto derecho hacia la derecha. Luego voy a cortar también las mangas porque pues también las voy a usar, y voy a retirar este pedacito de tela. Voy a cortar luego de aquí hacia abajo para poder separar estas piezas, y las mangas las voy a usar para hacer unos lacitos o moñitos para decorar el vestido. Luego retiro esto y voy a abrir estas piezas, que son dos en la parte delantera y la posterior. Ahora voy a cortar de aquí hacia la mitad, hago lo mismo del otro lado, pero dejo 1 centímetro en la mitad sin cortar. Y ahora con aguja e hilo a mano voy a hacer una línea de costura que después me va a servir para fruncir la tela. Y ya ahora sí lo que queda por hacer es primero doblar esta parte hacia abajo y coser por aquí, por todo esto. Hacer lo mismo con esta otra pieza, juntarlas una encima de la otra y coser primero los hombros, después las sisas y luego coser los lados. Quedó muy largo, así que lo voy a cortar. Este es el resultado. Díganme, pongo los moños en la cintura o en los hombros. Eso es todo y chao. Voy a convertir esta camisa en un vestido, entonces voy a cortar primero las mangas, después corto aquí y de aquí hacia arriba. Voy a cortar 3 veces para hacer una tira muy larga. Entonces lo que hago es hacer estos cortes y después lo que voy a hacer es unir esas tiras por los lados para hacer una tira larga y luego fruncirla. Después voy a cortar acá abajo y con esto voy a hacer las tiras del vestido. De aquí hacia arriba de este pedazo voy a fruncir con este hilo elástico, con este. Entonces aquí ya comienzo a hacer las costuras de ese fruncido de la parte de arriba del vestido, y para las tiras voy a pasar por aquí este elástico y aquí en el otro lado voy a hacer un dobladillo delgado. Así es como quedaron las 3 piezas. Ya para terminar simplemente voy a colocar las tiras, las voy a coser, y aquí en la parte de abajo voy a colocar esta tirita. Así es como queda el vestido. Díganme si les gustó. Espero que sí les haya gustado. Eso es todo y chao. Voy a reciclar esta camisa vieja, entonces comienzo cortando las mangas y luego coloco encima una blusita doblada de esta forma y luego corto alrededor dejando algunos centímetros en los lados para hacer dobladillos y unir las piezas por los costados. Luego retiro la blusita, retiro también estos pedacitos de tela y con las mangas voy a hacer unas tiras para colocar unos adornos en los hombros del vestido. Ahora simplemente desdoblo estas piezas y voy a cortar
coser esta aquí por el doblez de la tela, entonces de arriba hacia abajo bajo 5 centímetros, corto, luego hago los dobladillos de arriba, coso los lados y coloco un elástico en la cintura. Finalmente, pues ya después de haber hecho estas costuras, entonces coloqué 2 pedacitos de tira aquí en los hombros, así enrollados, y luego voy a colocar 2 rectángulos de tela dentro de esos pedacitos de tela que había puesto antes. Entonces lo que hago es pasarlo así y de esta forma hice un vestido. Díganme en los comentarios si les gustó. Eso es todo y chao. Comencé cortando las mangas de esta camisa, primero corté una, después la otra y luego corté así horizontal de una sisa hacia la otra. Y también corté aquí en la parte donde estaban los botones. Ahora voy a tomar esta pieza de abajo, la voy a doblar con el derecho hacia adentro y voy a coser aquí y también voy a colocar un elástico en la parte de arriba. Ahora voy a tomar una de las mangas, voy a cortar el puño y también voy a cortar aquí donde estaba la costura de esa manga. Luego voy a abrirla de esta forma y voy a comenzar a hacer algunos cortes. Lo que quiero hacer con esto es una tira que sea fruncida, entonces corté primero aquí al lado izquierdo, luego acá arriba la parte curva y un poco aquí en la parte del lado derecho para que quedara recta. Con la otra manga hice esto mismo, luego cosí aquí un dobladillo, aquí solo cosí con la fileteadora y voy a colocar un elástico en esta parte. Por supuesto que planché muy bien todas las piezas antes de coserlas. Entonces comencé haciendo las costuras primero pues con la fileteadora, después con la máquina recta, luego coloqué los elásticos, primero el de las tiras lo puse así primero, después lo volteé y comencé a estirarlo para coser aquí por el revés. Luego voy a colocar aquí un elástico en la parte de la cintura de la blusa, cosí las tiras y eso es todo. Así convertimos una camisa de hombre en una blusa. Transformemos esta camisa en un vestido, coloquemos encima una blusita, cortemos alrededor y en la parte de la cintura hacemos un corte más ancho, pues para que quede más ancho el vestido en la parte de abajo. Luego de haber hecho esos cortes, retiramos todo esto y vamos a cortar el escote. Entonces cortamos haciendo un semicírculo de un hombro hacia el otro. Después colocamos las piezas con los derechos juntos, cosemos los hombros, los dobladillos y los costados. Y también colocamos un elástico en la cintura. Aquí estoy haciendo todas las costuras que les mencioné anteriormente, también cosí con la fileteadora y luego este es el resultado de cómo va quedando el vestido. Después hice unas tiras para colocarlas en los hombros, que quedaran como un adorno en los hombros. Entonces las cosí, las volteé, también coloqué el elástico así estirándolo un poco y cosiendo. Después puse 2 tiras así, las cosí y luego pasé estas tiras dentro de las otras. De esta forma me ayudé con esto para poder pasarlas más fácil y este es el resultado del vestido.